Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta iglesia por las casas. Queremos traer una palabra de Dios para ti. Queremos que Dios hable a tu vida, pero que también esa palabra te motive a accionar, porque solo oír no nos va a ayudar, sino que hay que poner en práctica la palabra del Señor. A esta hora quiero que compartamos el tema Pasos para recibir la bendición. Sabe que todos queremos recibir bendiciones. Yo no creo que haya una persona que no quiera recibir bendiciones de parte de Dios, pero a veces no sabemos qué hacer para recibirlas. A pesar que Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor ya lo dijo, pero quiero que leamos una porción de la palabra de Dios que nos va a dar las pautas para recibir la bendición de Dios. Dice Marcos en el capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y había aprovechado, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Esta porción que acabamos de leer nos cuenta la historia de una mujer que estaba en una situación crítica, difícil, de mucho sufrimiento. Nos muestra a través de ella los pasos para recibir la bendición. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, conozcamos la necesidad. Para recibir algo tenemos que necesitarlo. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? Mire, ella tenía una enfermedad incurable. Veamos qué dice el versículo 25 y 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años, oiga cuánto tiempo, 12 años ella padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Y explica la escritura que antes le iba peor. ¿Cuántos no nos hemos encontrado en situaciones así, tal vez con una enfermedad? Que uno, cuando un pariente, un familiar, un hijo, un cónyuge está enfermo, uno tira todo con tal de conseguir la sanidad de esa persona. La enfermedad de esta mujer era incurable. 12 años de estar padeciendo, 12 años de estar sufriendo con una hemorragia tremenda. Eso le implicaba anemia, eso le implicaba incomodidad. Déjeme decirle que en el tiempo antiguo, cuando una mujer estaba en su periodo, no podía mezclarse entre la multitud porque no habían medidas higiénicas como para que nadie se diera cuenta de lo que le pasaba. Ellas tenían que sentarse sobre un montón de trapos y ahí esperar que todo pasara. La ley, además de eso, las marginaba. Si usted tiene tiempo, lea Levíticos capítulo 15 del versículo 25 en adelante. Nos habla de la ley para la mujer menstruosa. Dice que la consideraban inmunda en ese periodo. Dice que donde ella se sentaba lo consideraban que era inmundo. La cama donde ella dormía era inmunda. Óigame, esta mujer que tenía 12 años, todo la menospreciaban.
Nadie ignoraba lo que le estaba pasando porque ella no lo podía cubrir, tenía que estar sentada, tenía que arrastrarse, incluso más adelante leemos eso, que ella arrastrada se metía entre la gente. Su condición le impedía acercarse al Señor. ¿Por qué? Por la forma en que se trataba ese periodo en la mujer. Entonces ella tenía que estar sentada sobre muchos trapos, o hacían como un banquito de varios trapos, y así no se podía mover con facilidad. ¡Qué difícil situación! Pero ¿cuáles fueron los pasos que esta mujer dio para recibir esa bendición? Mira el versículo 27, nos vamos a ir viendo los versículos. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó. Oiga esa primera parte. Cuando oyó hablar a Jesús. El primer paso es oír hablar del Señor. Por eso yo alabo a Dios por su presencia, por su sintonía, tanto a los hermanos como a los amigos, a las personas que ahí sin querer aparentemente nos están oyendo. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? Oír palabra de Dios. Cuando usted y yo oímos palabra de Dios, nuestra fe crece. Entonces esa mujer hizo lo primero. El primer paso es oír. Tú estás oyendo palabra de Dios. Tú estás escuchando un mensaje. Tú estás escuchando testimonios. Tú estás creciendo en fe. Porque la fe viene por el oír. Y oír palabra de Dios. ¿Qué habrá oído esta mujer de Jesús? Yo me imagino que ella oía de que había sanado un ciego, que había sanado leprosos, que había resucitado muertos. Bueno, iba de camino a la casa de Jairo a resucitar a su hija. Bueno, que supuestamente estaba enferma, pero cuando terminó con esta mujer le cuentan a Jairo que su hija estaba muerta, pero la Biblia nos cuenta que cuando Jesús llegó, la tomó de la mano, la levantó y la niña pidió comida. Quiere decir que la resucitó. Entonces, esta mujer había oído hablar tantas cosas del maestro que ella dijo, bueno, si pudo con este, va a poder conmigo. Nosotros en el gremio y también en los medios donde nos relacionamos, ahí en la colonia donde vivimos, en nuestra familia, en las amistades, hemos oído testimonios que Dios ha provisto alimento, que Dios ha dado salud, que Dios ha bendecido a alguien. Entonces eso alimenta mi fe. Entonces el primer paso es oír, pero oír que algo que me alimente. Cuando oiga a una persona que habla cosas negativas, no las oiga, porque entonces su fe va a decaer. Pero cuando yo oigo hablar a alguien que tiene un buen concepto del Señor, hablar a alguien que testifica lo que Dios ha hecho de él, mi fe crece. Segundo, ahí mismo en el versículo 27, mire lo que dice. Dice que ella oyó hablar de Jesús, pero ¿qué hizo? Vino detrás de la multitud. Se oye bien fácil decir que vino detrás de la multitud. ¿Qué hizo la mujer? Se acercó al maestro, no solo a hablar de él. Vino. O sea que nadie la fue a traer. Es una decisión que se toma solo. Ven a los pies de Jesús. Hay que accionar. La fe nos mueve. La fe nos tiene que impulsar. El oír no es suficiente. Está bien, oigamos, crezcamos en fe, pero accionemos. Es como que yo quiera tomar un pan que esté enfrente de la mesa. Yo tengo hambre y digo, qué rico ese pan, qué rico ese pan. Pero si yo no acciono, si yo no extiendo mis manos, si no lo tomo, no lo voy a comer. Ahí se va a arruinar el pan enfrente de mí. Así es con la fe. La fe nos hace crecer en el conocimiento del Señor, pero la fe nos hace accionar. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Entonces el segundo paso que hay que dar es que hay que acercarnos al Señor. La fe de esa mujer nació de adentro de su corazón. Incluso la Biblia dice lo que ella pensaba. Hay gente que tiene más fe de que no se van a hacer las cosas que se van a hacer. Y yo te voy a decir, cuando uno ora a veces es fácil predicar, aconsejar, pero cuando nos toca a nosotros vivir, pastora, ¿y usted ya se ha sentido así como indecisa? Sí,
Pero sabe, ahí hay una lucha entre mi mente y mi espíritu. Ahí hay una lucha entre mi carne y mi espíritu. Ahí hay una lucha entre creerle a Dios o creerle al mundo. No sabe lo que dice. Tengo 3 hijas y cada una de ellas es un milagro de Dios. A su tiempo puedo testificarles. Y hubo un momento en que le dije, Señor, el médico dice que no. A la primera me la querían sacar de mi vientre porque estaba fuera del útero. ¿Y qué hice yo? Me mandaron al hospital a que abortara. Pero en el camino oré al Señor. Mi esposo oró por mí, pusimos a un montón de gente a orar. Y ahí está mi hija, sanita. ¿Por qué? Porque hay que creerle a Dios, pero hay que accionar. Yo dije, sí, voy a ir al hospital para demostrarle a los médicos el gran poder de mi Dios. Y hermanos, amigos, la fe nos tiene que mover a accionar, no que, ay, como el doctor me dijo que a mí esto me va a dar cada año. Tiene más fe de esperar lo malo que lo bueno. Yo decido creerle a Dios. Segundo paso, acercarnos al Señor. Esta mujer oyó la invitación del Señor. ¿Qué dice Mateo capítulo 11? La Biblia dice en Mateo capítulo 11, en versículo 28, venid a mí, dijo Jesús, los que estéis trabajados, cargados, y yo, dijo él, los haré descansar. Es una invitación. La mujer oyó la invitación del Señor y accionó, se movió. Quizás el Señor no la llamó a ella, pero oía que Jesús hacía tantas cosas. Aquel ciego le dice, ¿qué quieres que te haga? Como que no sabía que estaba ciego. Sí sabía el Señor, pero ¿sabe qué le gusta al Señor? Que le digamos, porque cuando le decimos lo que queremos, estamos demostrando confianza en Él. ¿Cuánto tiempo tienes de estar oyendo palabra de Dios? Y tú dices, ay, después voy a aceptar, ay, después me voy a reconciliar. Cuando ya pase eso, hoy es el día aceptable. Este es el momento de salvación. No, quizás cuando todo esto pase, yo voy a creer que cuando nos congreguemos. Ahí hay una frase que a mí me ha estado inquietando y quizás Dios va a ministrarme con algún mensaje ahí, pero dice, la nueva normalidad. Nunca las cosas van a volver a ser igual. Nunca. Pero yo le voy a creer a Dios. 1, oír. 2, acercar. Y tercero, ahí dice el mismo versículo 27, vamos a leer 27, y dice la palabra de Dios, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud, se acercó, oyó, se acercó, ¿y qué hizo? Tocó su manto. Y dice el versículo 28, porque decía, mire, el Señor sabía lo que ella pensaba. Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no anhelaba tocar el pie del Señor. Ella no anhelaba sentir la mano del Señor. Hay gente que está enferma y uno le dice, crea, Dios le va a salvar. Si no siento que hay un terremoto, o si yo no siento la mano de Dios y un calor, cree, porque al que cree, todo le es posible. Oyó, se acercó, pero también tocó. En Lucas capítulo 6, versículo 19, dice la palabra del Señor que toda la gente procuraba tocar a Jesús, porque dice que poder salía de Jesús y sanaba a todos. Me inquietó ese versículo. Poder salía de Jesús. Yo creo que esta mujer ya había oído esto. Me da lástima y tristeza oír a gente que le dice, mire, el coronavirus, ¿cómo se llama? El COVID se cura tomándose 3 tragos de agua con sal. La gente los toma. Si le dice que caminando 3 kilómetros diarios descalzo de reversa se cura, se lo hacen. ¿Por qué no creerle mejor a la palabra del Señor? Lucas 6:19 dice, toda la gente procuraba tocar a Jesús, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Qué significa tocar al Señor? Avanzar en nuestra relación con Dios, intimar más con el Señor.
Usted sabe que con una amistad, entre más se platica, más se intima, más se conoce y más se une uno a esa persona. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Mire que dice el versículo 29, dice que enseguida la fuente de su sangre se secó. 12 años los médicos habían intentado y no habían podido. Y el 29 dice que enseguida la fuente de su sangre se secó. Y ella misma sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La fuente, la hemorragia cesó. Siguiente, versículo 30. Dice, Jesús se comunicó con ella. Vamos a leer hasta el 34. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién me ha tocado? Y mire lo que le dicen los versículos. Ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Es que el toque no fue un roce, el toque fue con fe. Y Jesús le contestó, nada, se quedó viendo a ver quién había tocado su manto. Dice el versículo 33 que la mujer se sintió descubierta y temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había pasado, porque ella había sentido que algo había pasado. Vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahí hay otro paso más, acercarnos al Dios, pero adorar al Señor y confesarle. Le digo toda la verdad. Y cuando le dijo la verdad, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Jesús platicó con la mujer. Había tanta gente, todos la ignoraban, se la pasaban llevando porque ella no estaba de pie, ella estaba sentada, y para llegar a Jesús se arrastró en medio de los pies de la multitud. Imagínense qué implica arrastrarse en medio de una multitud que van pendientes de lo que pasa arriba, no de lo que van pisando sus pies. ¿Cuánto la habrán pateado? ¿Cuánto la habrán golpeado? Pero ella tenía algo en mente y no permitió que nada ni nadie le interrumpiera acercarse al Señor. Entonces recibió primero sanidad, logró una comunicación con el Maestro. Tercero, encontró la salvación. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, y recibió paz en su vida. Así dice el versículo 34. Recibió esa paz en su vida. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cuántas agonías tenía aquella mujer? ¿Cuántas situaciones le habían venido? Pero el Señor le brinda paz en ese momento. Recibió paz en su vida. Ahora nosotros, la palabra de Dios para ti es, ¿quieres la bendición? Sigue estos 4 pasos. Primero, hoy. Quizás lo estás haciendo ahorita que estás sintonizando. Pero segundo, acércate a Jesús. ¿Cómo acercarme al Señor? Venid a mí, dijo él, los que estén cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Tercero, toca al Maestro. Entra en intimidad con Dios. Platica con Él para decirle qué quieres, pero lee su palabra para que Él te diga qué espera de ti. Luego, adórale. Y eso quiero dejarlo en tu corazón como una palabra de Dios para ti. Hermano, acércate más al Señor. Amigo, ¿hasta cuándo vas a tardar en venir a Jesús? Se te puede cerrar la puerta de oportunidad. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Aquí está un mensaje para ti, para que reconcilies con Dios o lo abras por primera vez a Jesús. Que Dios les bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador
Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.